Nuestra siguiente presentación, la última del día de hoy, es por parte del tecnólogo médico Felipe Allende Núñez. Él es tecnólogo médico en radiología y física médica de la Universidad de Chile. Tiene una maestría en ciencias de la educación del mismo centro universitario, un doctorado en educación de la Universidad Bernardo O'Higgins, es director del diplomado de tomografía computarizada de la Universidad Mayor. Es miembro del comité editorial de la revista chilena de radiología y miembro internacional de la Asociación Americana de Físicos Médicos, así como especialista en las aplicaciones clínicas de tomografía y terapia guiada por imágenes de la empresa Philips de Chile. Él nos va a disertar esta tarde con el tema tomografía computarizada espectral. Disfrútenla. Muchas gracias. Buenas tardes, les saluda Felipe Allende desde Chile. Actualmente me desempeño como especialista de aplicaciones clínicas de Philips y quisiera agradecer a David Fonseca y a Jesús Calderón por la invitación a este importante congreso a hablar sobre uno de los equipos más interesantes que han salido al mercado de tomografía computada espectral. Así que espero que a través de esta charla puedan ustedes interiorizarse en los conceptos de esta nueva tecnología. ¿Cuáles han sido los aprontes actuales que hemos tenido en la industria en cuanto a tomografía de doble energía o espectral, dependiendo un poco de la conceptualización que uno le dé? Y podemos advertir de dos grupos principales, unos que se basan en la fuente y otros que se basan en el detector. Por lo tanto, si ustedes ven acá, en este caso, basado en fuente, tienen básicamente una fuente o tubo rayo X que hace un switch o un cambio muy rápido entre kilovoltaje alto y kilovoltaje bajo. Y tal vez uno de los más conocidos sea el de doble fuente, es decir, el equipo que tiene dos tubos con distintos filos vivos. Si ustedes se fijan, este detector es un poco más pequeño que este, en donde uno irradia a una energía y otro irradia a otra energía, produciéndose este doble espectro de absorción del objeto. Y los que están basados en el detector, tenemos acá básicamente un detector de doble capa, en donde hay una capa superior en que es capaz de identificar o percibir o detectar los fotones de baja energía, y una capa que está inmediatamente después de esa, que es la capa para la detección de los fotones de mayor energía. Y también está este otro detector, que es un fotón que es como que resuelve la energía de los pics de los fotones adquiridos, y por lo tanto hace una separación, digamos, a posteriori de lo que es el perfil de energía de tal o cual fotón. Esto es lo que se conoce como tecnología de conteo fotónico. Entonces, acá tenemos que en los distintos enfoques que yo les había un poco señalado recientemente, eh, una esquematización donde acá tenemos dos haces. Se fijan, los distintos colores son dos tipos de energía, y acá tenemos un detector que tiene doble capa para distintas energías, y acá tenemos dos tubos, ¿ya? Entonces básicamente este es como el estatus actual, y lo que se, lo que se, las opciones que están en el mercado actualmente se basan en esto. La solución nuestra de Philips es la de doble detector, en donde en el fondo los escaneos siempre son con técnica espectral. A diferencia de las otras soluciones en donde uno a priori tiene que seleccionar qué paciente se va a escanear con la técnica de doble energía, ¿ya? Por lo tanto, uno se encuentra con un dilema ahí de decidir si este paciente se irradia de manera habitual, convencional, o se irradia de manera de doble energía, cosa que en Philips no ocurre, porque todos los escáneres tienen el set de datos de adquisición espectral. Y aquí es donde quiero presentarles el equipo. Básicamente son dos, el Icon Spectral CT y últimamente el CT7500, que incluso recientemente, fíjense que el 27 de octubre de este año, y de hecho se va a premiar en RCNA de este año, ha recibido el premio de Mini, de Aunt Mini. Ustedes
probablemente conocen esa página web, por el mejor dispositivo nuevo de radiología. Y vamos a interiorizarnos un poco de las características de ICON o de Spectral CT, si en el fondo lo estoy ocupando como sinónimo. ICON es el nombre comercial del equipo, pero el concepto está en tomografía computada espectral, ¿ya? Y esto es lo que yo les adelantaba, que con el ICON cada escaneo entrega resultados ya sea convencionales, pero también espectrales el 100% de las veces, sin necesidad de definir a priori qué paciente va a ir a escaneo espectral o convencional. Entonces, con la técnica basada en la fuente, es decir, en el tubo, tú necesitas elegir qué protocolo va a ir tu paciente. Entonces, esto puede ser incluso una negociación que puede ser desafiante, digamos, ¿ya? Porque básicamente, si es que queda algún lugar a duda, después tendrías que volver a escanear con otra técnica, ¿ya? Entonces, este compromiso no existe en ICON porque uno puede obtener los datos ya sea convencionales, como una tomografía totalmente común y corriente, y los datos espectrales, que yo son los que pretendo describirles a continuación. Acá ustedes tienen 1, 2, 3, 4, varias tipos de imágenes que yo se las voy a describir brevemente. Vamos un poco a la tecnología del detector. El detector de doble capa tiene una capa que está más superficial, que está basada en itrio, que es el detector de baja energía, está acá arriba, y una capa más baja, que es el típico de oxisulfuro de gadolinio, digamos, de cerámicos, que es el que detecta las altas energías. Entonces, este detector de baja energía, que está en primer lugar, o sea, arriba de alta energía, también incluso actúa como filtro para la capa inferior que absorbe los fotones de alta energía, ¿ya? Por lo tanto, si nosotros vamos un poco a esto, y a otra diferencia que tiene es que básicamente la electrónica está hacia el lateral, no está exactamente abajo, y acá está el fotodiodo, ¿se fijan? Entonces ahí tuvimos algún ejemplo de un fotón de baja energía que llega y es detectado por la capa de itrio y luego llevado al fotodiodo, y luego tenemos acá el otro fotón que llega de alta energía a ser detectado por el fotodiodo respectivo, ¿ya? Por lo tanto, aquí hay una electrónica mucho más compleja que tener un solo fotodiodo por célula detectora, ¿ya? Por lo tanto, nosotros a la larga vamos a tener un set de datos diferenciado entre señales de alta y de baja energía, ¿ya? Entonces, la separación espectral ocurre a este nivel, a nivel de detector, ¿ya? El tubo es básicamente igual a un tubo de un equipo convencional. El equipo exactamente anterior de Philips era el ICT, que básicamente tiene casi el mismo tubo. Hay algunas diferencias en el filtrado de salida, pero el tubo es básicamente el mismo. Entonces, la información de, de baja y alta energía se transforman en mapas de efecto fotoeléctrico y efecto Compton, que son la base para generar los mapas espectrales que les voy a mostrar después a continuación. ¿Ya? Esta es otro esquema que puede resultarles interesante para la comprensión de esto. Partamos por esta parte de acá abajo, en donde acá está el detector, ¿cierto? Esta sería como una adquisición habitual. Aquí tenemos los sinogramas de los datos duros, de los datos de atenuación, de alta energía y de baja energía. Nosotros ya tenemos, acuérdense que en este detector siempre vamos a tener separados los datos por fotones de baja energía, low energy, LE, y de alta energía, high energy. Por lo tanto, si seguimos las dos flechas de este color, vamos a llegar a una combinación de estos dos sinogramas o datos duros para entregarte una imagen convencional al estilo
clásico, esto se puede someter a IDOS o a IMR, que son tipos de reconstrucciones iterativas, para entregarte una imagen convencional. Ahora, si miramos la parte de arriba, tomando ahora con flechas azules de manera también diferenciada los fotones, la señal de baja energía y la de alta energía, nosotros podemos salvar esta información o guardar esta información en un tipo especial de imágenes que se llama imagen espectral, imagen SBI. ¿Ya? Ustedes van a encontrar un set de datos que se llama SBI, Spectral Based Image. ¿Ya? Que es el que se usa para los mapas de imágenes sin contrastes virtuales, número atómico efectivo, etc. ¿Ya? Y esta es un dato un poco más grande, tiene como el 50% más de datos que un set de imágenes convencionales, pero tiene mucho más resultados y también estos datos se pueden guardar en el PAX, igual como se puede guardar esto. ¿Ya? Por lo tanto, uno después puede rescatar imágenes espectrales y hacer los análisis a posterior. Pero uno tiene que guardar esto es como otra tarea de reconstrucción. ¿Ya? Entonces, y con esto, ahora, a esta publicación, fíjense que es del 2009, no es para nada reciente, pero básicamente demuestra, si ustedes se fijan en las imágenes, fíjense en los artefactos de las imágenes en este fantoma, en donde hay una disminución a medida que vamos hacia abajo de los artefactos producto de los distintos tipos de reconstrucción. ¿Ya? Entonces, principalmente dirigidos a imagen cuantitativa, es decir, a lograr datos en el examen de un píxel o un grupo de píxeles. Y este método, que se llama método de Álvarez, indica que los mejores resultados se obtienen cuando se ocupa este método de reconstrucción en donde los datos estén de alta y baja energía, estén completamente como encajados uno en otro. Esto se refiere con matching, ¿ya? O sea, que sean absolutamente iguales, que la única diferencia sea su, digamos, separación energética o espectral. Y eso es exactamente lo que pasa en Philips, porque si ustedes piensan en el dual source, cuando tú escaneas en una fracción de segundo después, con una energía y otra, ¿ya? Es decir, aunque sea muy rápido, igual no es al mismo momento, ¿ya? Y con el switching o con el cambio rápido de kilovoltaje pasa también un poco lo mismo, ¿ya? Entonces, en cambio acá, la alta y baja energía o los datos de atenuación de alta o baja energía, o es decir, también los datos de fotoeléctrico y de Compton, fueron generados al mismo tiempo, simultáneamente en el paciente, y fueron detectados de manera diferenciada en el detector. ¿Cuáles son los resultados que yo les he adelantado y que tal vez es la parte más importante de esta clase? Estos son los resultados espectrales. Voy a tratar de hacer una explicación, ojalá lo más completa posible, pero breve, digamos. Para ver cada una de estas se requeriría a lo mejor una clase en específico para cada una, y tenemos 7 tipos de imágenes espectrales que podemos lograr a partir de un escaneo simple con uso de medio contraste en el ICON o en un TC espectral. Y serían que tal vez ustedes conocen, la fase sin contraste virtual, en donde nosotros mostramos la imagen de un examen que hicimos con contraste y que no le hicimos y que no lo irradiamos sin contraste. Y al remover el calcio, el yodo, nosotros podemos obtener una fase sin contraste sintetizada o virtual. Esto sirve mucho cuando tengo solamente una fase con contraste, y también sirve mucho para disminuir la dosis de radiación que reciben los pacientes en escáner multifase. También tenemos las imágenes monoenergéticas. ¿Qué significa esto? Que la imagen reconstruida es mostrada como si se hubiera usado una sola energía para el scan. Esto es bastante, a veces,
contraintuitivo de aprender, ¿ya? Y en los ejemplos les voy a tratar de explicar un poco más en detalle, ¿ya? Las ventajas que tiene esto es que tiene mucho mejor aumento en la señal del yodo cuando ocupamos bajos niveles de kiloelectronvolt, mejora la relación contraste-ruido, y cuando ocupamos alto kiloelectronvolt, reduce los artefactos de endurecimiento de láser y los artefactos metálicos. Otro tipo de imagen es el mapa de yodo sin agua, la densidad de yodo, dejando solamente el yodo en la imagen, el número atómico efectivo o el Z efectivo, ¿ya? La supresión de calcio, es decir, cuando nosotros eliminamos de la imagen todos los píxeles que sean de calcio, y una imagen de densidad electrónica, donde se comparan las imágenes con respecto a una densidad electrónica del agua, que se conoce su dato, y se estima la densidad de cada voxel de electrones. Entonces quiero ir ahora en algún detalle sobre cada una de estas. Tal vez la densidad electrónica, que también no se ocupa, no la voy a ver, y les voy a mostrar ejemplos de algunas para terminar con algunos casos y esperar que pueda ser de toda su comprensión. Vamos a las imágenes monoenergéticas. El tubo, si ustedes lo piensan, el tubo de rayos X entrega un espectro de radiación continua, ¿ya? Pero no entrega haces de 40 kilovolts, peak, ¿ya? Tampoco entrega imágenes de 200 kilovolts peak, es decir, ustedes saben que la limitación de nuestros tubos llega hasta los 150 kilovolt peak, ¿ya? Entonces, la pregunta primera que cae es, ¿cómo puedo hacer yo imágenes de 200 kiloelectronvolt si mi tubo entrega 150 kilovolt peak máximo? Entonces, acá es importante que hagan ustedes la separación entre lo que es kiloelectronvolt, es decir, la energía como de ligazón de los electrones, versus kilovolt peak, que es lo que se pone como diferencia de tensión del tubo, ¿ya? Por lo tanto, cuando yo hable de kiloelectronvolt, me estoy refiriendo a imágenes monoenergéticas creadas en el equipo y que se refieren a la energía de ligazón de electrones, ¿ya? Por lo tanto, cuando yo les muestro una imagen que sea de 40 kiloelectronvolt, se asume, y es como se debe entender, que es como quedaría una imagen si yo hubiera usado un espectro monoenergético de 40 kiloelectronvolt, ¿ya? Es decir, solamente una energía, cosa que nosotros sabemos que no pasa en escáner ni en cualquier modalidad que funcione en base a tubo de rayos, porque el tubo de rayos entrega un espectro, es decir, entrega altas, digamos, varias energías de fotones, cuyo límite está en el kilovoltaje peak, ¿ya? Entonces, el valor del voxel a una energía determinada, que va en este caso de 40 a 200, se puede expresar como una combinación de los coeficientes de atenuación másicos de fotoeléctrico y de Compton, que son los efectos que digamos, los sets de datos que se recolectaron con el detector de doble capa. Entonces, si ustedes ven, y ustedes pueden estar familiarizados con una imagen de este tipo, que es un escáner con contraste, con un kilovoltaje peak de 120 kilovolt peak. Por lo tanto, ahí nosotros sabemos que algunos fotones tienen 120 kilovolt peak de energía, 120 keV, pero varios fotones tienen 100, varios fotones tienen 80, etc. Es un espectro. En cambio acá, nosotros tenemos una imagen que se ve bastante como si no tuviera contraste, ¿se fijan? Entonces ahí pasamos y vamos a ver acá, les voy a mostrar en esto, fíjense cómo se va adquiriendo más contraste a medida que yo voy disminuyendo. Acá cuando llego a la imagen más realzada de contraste, es la imagen que estoy ocupando con 40 keV, porque ustedes saben que a menor energía, mayor atenuación. A mayor energía, menor atenuación. Por lo tanto, cuando yo quiero realzar una estructura y quiero saber si está captando contraste, muchas veces nos encontramos nosotros en esa duda, ¿no es cierto? ¿Esto está captando contraste o no?
Yo acá puedo mover una perilla y decirle, muéstramela como si fuera tomada con 40, 50 kiloelectronvolts. Fíjense que acá tenemos el mapa de probabilidad de Compton y de PE, que es photoelectric, ¿cierto? Y fíjense que nosotros, dependiendo de los componentes de cada uno de ellos en una imagen, nosotros sintetizamos estas imágenes. Entonces, en este caso, va a tener muy poco de componentes de fotoeléctrico y va a tener mucho más componentes de Compton, de scatter, ¿ya? Scatter y Compton yo lo denomino como, los nombro muchas veces como sinónimo. Fotoeléctrico es absorción fotoeléctrica. Por lo tanto, dependiendo de esto, si a medida que yo bajo esto, voy a tener mucho más porcentaje de fotoeléctrico que si subo la energía que, para reconstruir. ¿Para qué me sirven? Por ejemplo, cuando yo quiero mejorar el contraste entre sustancia gris y blanca. Miren, entre convencional, la misma ventana, si yo hago una imagen sintetizada con 40 keV, miren cómo se ve la sustancia gris y blanca, la diferenciación entre sustancia gris y blanca en esta imagen. También tenemos mejor calidad de imagen. Y cuando estoy en un artefacto, por ejemplo, en la presencia de un artefacto, nosotros usamos en el mismo set de datos, fíjense que este tiene el mismo infarto bifrontal, producto de un aneurisma, probablemente la cerebral anterior. En el convencional tenemos mucho artefacto por las estructuras metálicas, pero si yo ocupo una energía alta, voy a tener menos artefactos. Entonces yo puedo hacer incluso una mixtura de imágenes para ver mejor la sustancia gris y blanca, genero una imagen de bajo Kev, pero para sacarle estos artefactos yo genero una imagen o una set de imágenes de alto Kev. También, si yo, por ejemplo, tengo que hacer, típico este caso de TAVI, ¿no es cierto?, que hay que hacer una angio coronaria y también una angio de la aorta para ver cómo está el trayecto para la terapia endovascular. Fíjense que acá se hizo solo con 20 cc de contraste la aorta. ¿Y qué es lo que nos pasa con este volumen tan bajo en un escáner convencional? Ya, vamos a dibujar la aorta, pero perdemos contraste, ¿no es cierto? Sin embargo, con estos mismos 20 cc de contraste, si yo ocupo una imagen monoenergética a 45 keV, nosotros sabemos que vamos a realzar más el contraste y vamos a entregar una imagen de mucho mejor calidad, entregándolo con solo 20 cc de contraste para la visualización de la aorta que se evalúa como camino para este trayecto intervencional de la válvula de reemplazo, ¿no es cierto? Cuando tenemos elementos de osteosíntesis que nos generan mucho artefacto en el escáner convencional, ¿cierto?, que pueden a veces ser un problema o muchas veces puede perfectamente soslayarse, pero en este caso, fíjense que cuando ocupamos convencional y el algoritmo de reducción de artefacto metálico ortopédico nos mejora, pero si ocupamos una imagen monoenergética de alta energía sumado al algoritmo OMAR, tenemos mucha mejor resolución del hueso, que es básicamente lo que nos interesa ver, a ver si es que se está generando callo, si es que se está generando una buena consolidación de la fractura. Bien, la otra utilidad que le podemos dar es generar una fase sin contraste virtual. Esto significa que nosotros no irradiamos una fase sin contraste, que es muy común en los protocolos actualmente, ¿cierto? Siempre una sin contraste. Entonces nosotros, una vez que hacemos la fase con contraste inmediatamente sin irradiar, nosotros generamos una imagen que es sin contraste. Esta es una sin contraste real y esta es una sin contraste virtual. Así que esto ha tenido muy buen resultado en el sentido de digamos, de las características tisulares que se generan a partir de esto, porque uno podría pensar que podría, digamos, no ser completamente correcta la medición de unidades de Hansel. Ustedes pueden ver acá que en el sin contraste real la unidad de Hansel dio 2,7 y en la virtual dio 1,8. O sea, estamos básicamente en lo mismo.
Otra imagen importante es lo que se denomina decomposición de material, en donde nosotros tenemos la imagen habitual, ¿no es cierto?, convencional, y tenemos una imagen que se llama yodo y no agua, es decir, deja el yodo y saca todos los píxeles que tienen agua. ¿Cómo el equipo sabe que un píxel es yodo y otro píxel es agua? Porque de ese píxel él tiene datos de alta energía y de baja energía, y ese comportamiento distinto lo permite ubicarlo y decirle, esto está en el área del yodo. Por lo tanto, nosotros podemos hacer también incluso una medición cuantitativa de cuánto yodo le llegó a esta área, y vemos que llega a 2 miligramos de yodo por ml en esta área de interés. Entonces, esto es muy importante cuando nosotros queremos ver captaciones de contraste dudosas en una lesión. También un material, por ejemplo, que tenga un bajo número atómico, pero que tenga alta densidad, se ve, y que, bueno, se puede ver muy claramente en una imagen convencional. Podemos hacer un poco con el mismo procedimiento. Podemos decirle que en esta imagen de yodo no agua, yodo sin agua, básicamente nosotros vamos a dejar todo lo que sería yodo y vamos a ver que el artefacto absolutamente desaparece, la radiación desaparece. Por lo tanto, este material de embolización nosotros sabemos que tiene un bajo Z efectivo, pero es muy denso, pero no es yodo. Por lo tanto, sacamos eso mediante este análisis y podemos ver claramente la estructura arterial en esa carótida. Acá, en el mapa de yodo, que es ligeramente distinto al yodo y no agua, acá lo que hace es remover todas las estructuras que no se contrastaron, y así también poder cuantificar las estructuras que realzan. Y esta es la misma imagen. Si ustedes se fijan, aquí incluso ya salió la vértebra y las costillas, mucha grasa, salió algo de intestino, que todo lo que realza se queda en la imagen. Por lo tanto, la vamos a cuantificar y tenemos el mismo valor de 2 miligramos por ml que se vio en el mapa de yodo sin agua. Otra utilidad bastante relevante en algunos casos es la imagen de número atómico efectivo, es decir, Z efectivo, ¿ya? Entonces, cuando nosotros hacemos una reconstrucción del solo Z efectivo, y lo hacemos con un mapa de colores, vamos a tener que los píxeles van a corresponder no a unidades de Hounsfield, sino que a valor de número efectivo atómico, ¿ya? ¿Para qué me sirve esto? Por ejemplo, para delinear mejor un tumor y sobreponerlo. Aquí tengo dos imágenes. La imagen de Z efectivo sobrepuesta sobre la imagen anatómica convencional. Eso se llama image overlay. En el TEP, por ejemplo, tenemos esta reconstrucción coronal en donde nosotros sobreponemos la reconstrucción coronal anatómica y la sobreponemos con la del mapa de Z efectivo, y vemos que acá en esta área tenemos mucho menos número atómico, por lo tanto aquí no me está llegando contraste. Entonces esto es muy indicativo de trombo. Y también podemos ver caracterización de cálculos. Fíjense que acá tenemos una imagen bastante interesante que se las voy a dejar para después en un caso que tenemos en la presentación. También para ácido úrico está esta utilidad de reconstrucción espectral, que básicamente nos muestra tejidos con un comportamiento que es clásico de ácido úrico en una especificación espectral, que se diferencia del material típico del calcio de cálculos de hidroxiapatita o de oxalato de calcio. Por lo tanto, nosotros podemos también hacer un image overlay con Z efectivo que esté cercano al ácido úrico y ver si tenemos en realidad depósitos de gotosos o no. Esta otra bastante interesante porque fíjense que se parece incluso a imágenes de resonancia. En este caso, la supresión de calcio nos permite, que aquí está generado la imagen convencional, aquí está con la supresión de calcio y vemos que nos queda un área que está ligeramente más densa, pero aquí yo ya removí el calcio, por lo tanto estos píxeles no son calcio, ¿ya?
y corresponden a edema de óseo subcondral, ¿ya? O edema de médula ósea, ¿ya? Que es típico, mucho típico en casos de trauma, que sé yo, y en donde el escáner tiene poca sensibilidad y lógicamente los pacientes van a resonancia. Ustedes se fijan que hay una muy buena correlación entre la imagen de supresión de calcio y el edema que mostró la resonancia. En el caso también de una fractura de vértebra, tenemos la imagen de resonancia de un T1 y STIR, ¿no es cierto? Y la reconstrucción con sagital del escáner convencional, pero también tenemos una imagen fusionada o un image overlay de la imagen de supresión de calcio, que sería esta, sobre esta, y fíjense que acá vemos también un área de edema óseo que también está en concordancia con la imagen de resonancia. Fíjense que también esto es un tema relevante porque la posibilidad que ofrece este equipo de evitar hacer exámenes, digamos, luego del primero, o sea, como de seguimiento o de exámenes para asegurarse de un diagnóstico producto de una imagen incidental o de hallazgos, es relevante porque si ustedes piensan en este paciente, ah, igual tiene que hacerse resonancia, digamos, ¿ya? Es decir, son ya dos exámenes. Cambio acá, fíjense que este es un paciente que está, como está señalado ahí, sufrió una caída y se hizo un protocolo de cuerpo entero por su caída, pero incidentalmente, aparte de su fractura, se encontró esta lesión en el riñón izquierdo periférica que en el fondo capta contraste, pero no teníamos sin contraste porque era un paciente de trauma, entonces se hizo una fase sin contraste virtual, en donde la lesión midió 18 unidades de Hansfield, y en el yodo sin agua se ve que la lesión efectivamente capta contraste, por lo tanto esto es muy, muy sugerente de malignidad y en efecto fue un cáncer de células renales, pero si ustedes piensan qué es lo que qué habría tenido que hacer este paciente, pensando también en su edad, habría tenido que ir a más estudios, ¿ya? Y esto solamente con el escáner de ingreso del trauma se logró hacer un diagnóstico. Este es el caso que yo le había hecho un pequeño spoiler hace unos segundos. Fíjense que esto es una mujer de 35 años que se empezó a sufrir un dolor así eh, intenso en el hipocondrio derecho, que la llevó al hospital y se hizo una tomografía de abdomen en donde vemos esta vesícula con un CT convencional. Entonces la pregunta es, ¿está normal? Parece aparentemente normal. ¿Tiene cálculos? No se ven cálculos. Si nosotros hacemos el estudio, que esta mujer fue irradiada con un ICON, fuimos a imágenes espectrales, ¿ya? La atenuación que se midió en la bilis dio 6 unidades de Hansfield y en esta área dio 5,9. Por lo tanto, la atenuación de estas dos áreas eran muy similares al CT convencional. Pero fíjense lo que pasa con la imagen de Z efectivo, ¿ya? Tenemos que aquí hay dos componentes distintos, ¿ya? Este es claramente lo líquido, la bilis, y esto aquí tenemos otra cosa, ¿ya? Por lo tanto, esto hizo sospechar en un cálculo y en efecto con ecografía se confirmó. Y esto nos muestra, por ejemplo, la atenuación promedio y tienen en el eje X los distintos niveles energéticos, ¿ya? Entonces, el ROI que estaba ubicado en la bilis prácticamente no cambia su densidad en los distintos niveles energéticos, ¿ya? Porque el agua se comporta bastante similar. Pero el cálculo, a medida que yo hago una imagen más de baja energía, va a tender a mostrar menos densidad. Por lo tanto, si yo me pongo aquí, claro, voy a ver las dos cosas iguales, pero si yo me pongo acá, voy a ver ya diferencia con el nivel energético, ¿ya? Por lo tanto, esta utilidad es muy importante porque nosotros sabemos que el escáner no tiene muy buena sensibilidad para ver los cálculos que no sean calcificados. Aquí tenemos un caso de un dolor como abdominal
epigástrico, estos que se confunden entre gastritis y de repente un poco algo que sea coronario agudo. Y fíjense que finalmente, luego de muchas vueltas, el paciente llegó a tomografía y después a resonancia. En resonancia claramente tiene un foco de realce tardío. Por lo tanto, nosotros aquí sabemos que tiene una lesión isquémica en el miocardio, principalmente en la cara diafragmática del ventrículo izquierdo. Y fíjense que acá en el mapa de yodo se ve que precisamente tiene un defecto de perfusión. ¿Ya? Y también si nosotros contra la imagen y hacemos un overlay con el defecto de perfusión, lo vemos muy bien y se registra muy bien con la imagen de resonancia. Por lo tanto, tenemos también aplicaciones en el área de corazón. Una mujer también de 91 años que presenta pérdida aguda de la visión del ojo derecho, se hizo una angioTAC, ¿no es cierto? Igual esta paciente tuvo hallazgos de tipo isquémico en el cerebro y en el angioTAC. Y en las reconstrucciones, precisamente en el angioTAC se ve y se vio que sus nervios ópticos estaban bastante normales, pero con el mapa de yodo, fíjense, se ve que el nervio del lado izquierdo tiene una leve captación de contraste, pero el derecho no. Si hacemos el overlay, demuestra claramente el defecto en el llenamiento del nervio óptico derecho. Por lo tanto, también podemos tener este tipo de ayuda con solamente una adquisición espectral que también, insisto, no tuvimos que nosotros definir que fuera una adquisición espectral, sino que en ICON todas las adquisiciones son espectrales. Estos son algunos de los casos que quería mostrarles. Lógicamente que esto también ustedes pueden complementarlo con las múltiples aplicaciones que tiene Intel Space Portal, que es la estación de trabajo de Philips, y principalmente con todo lo que tenga que ver con las aplicaciones espectrales, el visor espectral, el tumor tracking espectral, el cardiac espectral, el análisis de vasos espectral y el Magic Glass, que al Magic Glass les voy a mostrar y les voy a hacer un pequeño zoom porque es una herramienta súper útil también para la evaluación, ¿ya? Porque en realidad, si ustedes me preguntan, ya, pero Felipe, vamos a tener que mirar en vez de una serie como 8 series, en realidad no. Hay que definir, digamos, protocolarmente qué cosas sirven más. Para ciertas patologías se recomiendan ciertos seteos de qué imagen espectral es la que más te sirve o qué nivel de imagen monoenergética es la que más te sirve. Pero para ahorrarse un poco de eso está el Spectral Magic Glass, que básicamente es un área de zoom. Tú haces zoom sobre esta área y te muestra acá 4 imágenes de las que yo les comenté, que por ejemplo puede ser mapa de yodo, puede ser, set efectivo, mapa de yodo, yodo sin agua y convencional. O si quieres sin contraste. Pues tú decides qué cosas quieres ver en tu Magic Glass. ¿Ya? Por lo tanto, acá tienen, en este caso, que se usó para comparar múltiples resultados espectrales, ¿ya? En una región de interés. Entonces, este paciente se presentó con síntomas de stroke, se escaneó en el ICON y se obtuvieron los resultados en menos de 3 minutos después del escaneo. Entonces, la imagen de bajo energía, la low mono E, mejora mucho la visualización de este defecto de perfusión en el puente. Entonces, de eso se trata el Magic Glass. Entonces, ustedes tienen su serie habitual, convencional, se fijan, esta es convencional, y ustedes setean su Magic Glass, dependiendo del protocolo, en, no sé, sin contraste, monoenergética baja, monoenergética media y mapa de Z efectivo. Y solo prendiendo el Magic Glass, que es una herramienta de botón derecho, ustedes van a tener de esa área lo que les interesa. Bien, pues como resumen, he querido mostrarles de qué se trata esta nueva tecnología que, como al principio les comenté, ha ganado el premio de AMP Mini al mejor dispositivo tecnológico de este año 2021, y la utilidad de imágenes monoenergéticas, de fase sin contraste virtual, de los mapas de decomposición
material que sean yodo sin agua, densidad de yodo, el mapa de Z efectivo y la supresión de calcio. No les mostré ejemplos de densidad electrónica, eso lo vamos a dejar para probablemente algún otro congreso a futuro. Y eso, espero que se haya comprendido. Voy a quedar disponible vía foros o consultas dirigidas, si es que algo no ha quedado claro. Vuelvo a agradecer a la comisión organizadora del Congreso. Siempre es un gusto estar en contacto con ustedes. Siempre saben que pueden contar conmigo. Ahí está mi correo por si ustedes quisieran dirigirse directamente a mí por alguna duda sobre esta charla. Y muchas gracias. Felipe Allende, caramba, excelente disertación. Qué impresionante las herramientas que nos ofrece la tomografía espectral y esta situación de fácil acceso, esta herramienta de fácil acceso conocida como Magic Glass, impresionante. Ojalá tengamos la platica en Venezuela para traerla pronto.